Bienvenidos a todos a esta lección sobre el accidente cerebrovascular y su recuperación. ¿Por qué es importante una lección de profundizaje sobre este tema? Porque quien nos se conoce desde hace tiempo sabe que hacemos lives en nuestra página de organización aquí en Facebook y en los diferentes grupos de accidente cerebrovascular para interactuar con pacientes y familiares y para responder a sus preguntas de manera directa, en vivo. Y nos damos cuenta, gracias a esta experiencia de estos años, que las preguntas que recibimos y a las cuales respondemos son preguntas que tienen una estructura muy parecida. Es decir, la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Yo me puedo recuperar? ¿O yo me puedo recuperar después 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años? Como ves, son 1000 de preguntas, pero con la misma estructura. Y vamos a hablar de esto en esta lección. Y después, muchas otras preguntas son cercanas del tema de la espasticidad. Es decir, ¿qué puedo hacer con mi mano que está cerrada? ¿Qué puedo hacer con mi pie que se va doblando durante el caminar? ¿O mi pierna que está extendida, rígida? ¿O mi brazo que está flexionado de esta manera? Si no vamos a conocer qué es la espasticidad, no sabemos cómo lucharla. Y después vamos a hablar de neuroplasticidad, es decir, la capacidad de nuestro sistema nervioso central de poderse modificar gracias a la experiencia. Vamos a compartir algunos ejercicios, así que en casa de manera sencilla podemos ver lo que significa rehabilitación neurocognitiva y después vamos a compartir algunas herramientas para permitir a las personas de interactuar y conocer informaciones y experiencias y ver los pacientes que ya están avanzando en su proceso de recuperación lo que están haciendo. Así que podemos entender lo que funciona y lo que no funciona. Así que espero que esta lección le guste. Perdona por mi español, se entiende que no es mi idioma principal, así que tienen un poquito de paciencia si algunas palabras me la voy inventando o algunas no la voy pronunciando de manera correcta. Así que vamos a empezar esta lección. Vamos a responder directamente y súbito a la primera pregunta, que es: ¿puedo recuperarme? La recuperación es posible y ya decimos sí. La recuperación es posible. Claro, debemos hacer una distinción en términos de recuperación, porque generalmente se entiende la recuperación como recuperación total, lo que estábamos un segundo antes de la lesión, y no como recuperación entendida como mejoras progresivas y diarias día por día. Esta es la recuperación. Una mejora progresiva, porque para llegar al objetivo final de la recuperación total, claramente debemos entender cómo lograr mejoras después de mejoras. Y esto es posible con una buena recuperación. Es improbable no tener una mejoras con una buena recuperación. Eso es importante saberlo. Debemos saber también que cada paciente es único, cada lesión es única. No todos los pacientes hacen la misma terapia y si todos los pacientes hacen la misma terapia, no todos los pacientes la van viviendo de la misma manera. Estas son las distinciones muy importantes que debemos hacer cuando hablamos de recuperación, que de toda manera es posible. Federico Fellini. ¿Por qué estamos utilizando la imagen de este cineasta muy famoso? Porque en estos años me doy cuenta que aunque si las diferentes historias de cada paciente son muy particulares, individuales, podemos estructurar las diferentes historias en 3 diferentes guiones. De toda manera, como los guiones de la peli. Claro, no es una peli, se está hablando de vida real, pero esto me ayuda a explicar lo que pasa después de un accidente cerebrovascular en diferentes situaciones. Y ti que estás viendo este video, soy seguro que conociendo estos 3 guiones puede ver que tú también haces parte de uno de estos 3. Ahora que hablamos de los 3 guiones, por favor, intenten de identificarse. El primer guión habla de un paciente, el más desafortunado de los 3 guiones, porque ha sufrido una lesión muy grave, ha llegado en hospital. Los médicos no sabían si hay supervivencia después de esta lesión, pero el paciente supervivió y en las semanas siguientes sufrió muchas consecuencias secundarias a su lesión, como infecciones, neumonía o otros problemas que no le ha permitido de avanzar en su situación y tampoco le ha permitido de hacer recuperación, rehabilitación.
y los médicos nos dicen que en esta situación no haya mejoras futuras y llegamos en casa en la misma situación de como hemos empezado, es decir, acostado en una cama sin la posibilidad de ponerse de pie o intentar un proceso de rehabilitación. Segundo guión, que es el más frecuente. También el paciente de este segundo guión sufrió un accidente cerebrovascular muy grave, en emergencia ha ido al hospital. Los médicos también en esta situación no podían decir nada sobre la supervivencia, pero el paciente supervivió. Estaba acostado en una cama como el paciente del primer guión, pero empezó a hacer una recuperación bastante rápida, controlando el tronco, poniéndose de pie, y después de la primera hospitalización ha ido en una clínica de rehabilitación donde ha continuado su recuperación sobre el camino. Menos por el brazo, porque el brazo ha empezado a ponerse rígido y con mucha dificultad de hacer movimientos y de soltarlo. Y el caminar también es un caminar, claro, mejor de lo que estaba en el pasado, porque hemos empezado acostado en una cama, pero es un caminar rígido, con una pierna rígida, con el pie que se dobla, con la necesidad de utilizar una férula. El paciente también escucha de los médicos que después de un año no puede recuperar más, que lo que ha recuperado ya está, pero no se demora porque siente que cada día tiene un poquito de mejoras, así que va adelante con la rehabilitación. Este tercer guión, lastimosamente, es el menos frecuente y habla de un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular de emergencia y en hospital. Los médicos que no sabían hablar de la supervivencia, ha empezado acostado en la cama, igualmente como en el segundo, en el primer guión, pero ha avanzado muy rápidamente en su recuperación. Se ha puesto de pie, ha empezado a caminar y también después de la hospitalización en la clínica de rehabilitación ha empezado también a ver movimientos efectivos de su brazo y de su mano. Siempre estaba luchando con la espasticidad, pero de una forma menos agresiva de la forma del segundo guión. También en este caso los médicos después de un año le dicen que la recuperación ya está y no se puede hacer mejoras, pero este paciente también como en el segundo guión siente mejoras diarias y no se demora y continúa con la recuperación. Hay situaciones de este tercer guión donde una rehabilitación que está enfocada sobre el fortalecimiento muscular le va aumentando la espasticidad en el tiempo y puede ser que este paciente del tercer guión se encuentra en la misma situación del paciente del segundo guión. Estoy seguro que ahora escuchando de estos tres guiones ya te ha identificado en uno de estos, pero ahora debemos ver algunas cosas de estos tres pacientes. ¿Por qué con una evolución así diferente han tenido un comienzo así igual? Es decir, con una situación muy grave, acostado en una cama sin movimientos. Lo que debemos aprender es que en las primeras semanas o primeros meses después del accidente cerebrovascular, lo que vemos en el paciente no representa la realidad de la lesión. ¿Por qué digo esto? Porque después de una lesión del sistema nervioso central hay algunos fenómenos neurofisiológicos que debemos necesariamente conocer, por los cuales lo que vemos en el paciente en las primeras semanas no representa la realidad de la lesión. Y estos fenómenos neurofisiológicos son el edema perilesional, la penumbra isquémica, la inhibición sináptica y la diasquisis. Edema perilesional. Lo que pasa es que acerca de la zona dañada tenemos una zona que está involucrada en el edema. Esto pasa con todos los tejidos de nuestro cuerpo. También cuando nos herimos la piel hay una zona acerca de la lesión que está involucrada en este proceso de edema. Pero en el cerebro, que es hecho por neuronas, lo que pasa es que estas neuronas que están involucradas en el edema no son dañadas directamente, pero son funcionalmente alteradas. Y para su reabsorción necesitamos 2 meses por lo menos. Así que entre 2 meses tenemos una situación de nuestro paciente que parece más grave, a pesar también de esta edema perilesional. Penumbra isquémica. Es una zona siempre cercana de la lesión
donde hay una reducción del flujo sanguíneo, es decir, una reducción del metabolismo de algunas neuronas que están cercanas de la zona dañada. Pero estas neuronas todavía no están dañadas, pero están alteradas funcionalmente a pesar de la reducción de la sangre. Inhibición sináptica masiva. Lo que pasa después de una lesión del sistema nervioso central es una reducción masiva de la capacidad de nuestra sinapsis de intercambiar señales. Y esto pasa por algunas semanas. Así que cuando tenemos un accidente cerebrovascular, tenemos una inhibición así masiva de la sinapsis, donde nuestra situación parece verdaderamente más grave de la que es la lesión. Y nos encontramos en una situación que se conoce como parálisis flácida. Y aquí finalmente llegamos a uno de los fenómenos neurofisiológicos más importantes que debemos conocer después de una lesión cerebral, es decir, la diasquisis, que es un término que fue acuñado por el neurofisiopatologo von Monachov hace un siglo, que intuyó que cuando tenemos una lesión en nuestro cerebro, también tenemos la disminución funcional de algunas áreas del cerebro que no están dañadas y no están tampoco cercanas anatómicamente a la lesión, sino que están conectadas funcionalmente a la zona dañada. Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque tenemos una lesión cerebral y claro, la zona dañada nos afecta algunas funciones. Y después tenemos una zona cercana de la lesión que está involucrada en el edema perilesional. Después tenemos la penumbra isquémica. Después tenemos una inhibición masiva de la sinapsis. Y después tenemos algunas áreas de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central, que están apagadas a pesar de su conexión funcional con la zona dañada. Es por esto que cuando vivimos las primeras semanas después de un accidente cerebrovascular, no estamos viendo la realidad de la lesión. Déjame explicar bien este fenómeno de la diasquisis porque es muy importante y permíteme de hacer un ejemplo muy práctico, también si voy brutalmente a ejemplificar un fenómeno neurofisiológico así importante y complejo. Siendo italiano le hago un ejemplo de una pizzería. Imaginemos una pizzería que trabaja mucho, con muchos trabajadores, que pero a causa de un resfriado un día se va a perder la mayoría de los trabajadores que se quedan en casa con la gripe que no se pueden ir al trabajo. El patrón de la pizzería se encuentra en una situación de emergencia y la primera cosa que piensa es cerrar la tienda por algunos días para manejar esta emergencia. Y si lo piensan, es lo mismo que pasa en nuestro cerebro después de una lesión, es decir, cerramos la tienda, tenemos una inhibición masiva de la sinapsis. Pero el patrón de la pizzería lo que debe hacer es ir adelante, pero yendo adelante con un número de trabajadores que es mínimo. Lo que debes hacer es reducir la calidad de sus servicios. Reduce el servicio a la mesa, reduce los números de las pizzas en su menú y vas adelante solo con la pizza para llevar. Es esto que pasa también en nuestro cuerpo después de una lesión cerebral. Nosotros vamos adelante, pero vamos a disminuir la calidad de nuestros movimientos y los movimientos que ponemos en acto después una lesión son movimientos reflejos. Los primeros movimientos que vemos son movimientos que son automáticos, como el cerrar de la mano o como mover la cadera adelante para hacer un paso. Si lo piensan, es esto lo que hicimos en el primer periodo. Pero nuestro trabajo, ¿cuál es? Es esto de ayudar el patrón de la pizzería a aumentar gradualmente la calidad de sus servicios y llegar a lo que decía anteriormente, es decir, un servicio de alta calidad a la mesa y no fortalecer estos servicios básicos de movimientos reflejos, de movimientos hechos con fuerza y con poca calidad. Este ejemplo me gusta hacerlo y a menudo lo hago también a la universidad a los chicos del segundo año de fisioterapia para dejarle entender que la recuperación debe ir etapa por etapa. No podemos fortalecer lo que nuestro organismo nos da en los primeros momentos, sino que debemos ayudar nuestro organismo a despertar los circuitos sinápticos siempre más complejos y no estar solo en los circuitos sinápticos básicos. Por ejemplo, pero esto no pasa más en el mundo,
o por lo menos lo espero, muchas veces damos una pelota al paciente porque vemos algunos movimientos de cerrar la mano y el paciente intenta fortalecer la mano. La mayoría de las veces el paciente se encuentra después con una mano muy rígida. Claro, tenemos también pacientes que han hecho una recuperación increíble con la pelota haciendo así, pero recordamos de estos 3 pacientes de los guiones anterior. ¿Qué pasó? Pasó que no todos han tenido la misma lesión y que hay el paciente del tercer guión con una lesión mínima que ha empezado en la misma situación del primer guión, pero la evolución fue automática, fue un progreso espontáneo, así que haciendo terapia neurocognitiva, haciendo la pelota, haciendo nada, siempre el mismo resultado hemos obtenido. Es por esto que los médicos nos dicen que después de 6 meses, 1 año no podemos recuperar, porque entre esta fecha de tiempo la mayor parte de la recuperación que hemos obtenido es una recuperación espontánea. Es decir, con la reducción de estos fenómenos neurofisiológicos como la edema perilesional, la penumbra isquémica, la inhibición masiva sináptica y la reducción de la diasquisis. Pero claramente lo que vemos es una recuperación rápida. Hemos empezado en una cama, ahora estamos de pie, moviéndose desde un punto A a un punto B. Pero la calidad de esto caminar no es la que queremos. Es un caminar con una pierna rígida. Muchas veces necesitamos de una férula, el brazo no lo estamos moviendo como queremos y estamos empezando a creer a lo que los médicos nos están diciendo que después de 1 año no se puede recuperar, porque la experiencia actual que tenemos de la rehabilitación es solo aquella de la recuperación espontánea, no con un trabajo bueno donde vamos a trabajar sobre la plasticidad de nuestro cerebro. Vamos ahora a tratar uno de los temas más importantes por el paciente hemipléjico, es decir, la espasticidad y la hipertonía. Una de las contribuciones más importantes del profesor Perfetti a la ciencia médica fue aquella de entender que la espasticidad no puede ser estudiada como un fenómeno único, sino como el conjunto de diferentes elementos neurofisiológicos distintos. Cuando tenemos un brazo de esta manera, con la mano cerrada, y que cuando hacemos un esfuerzo hay reflejos de contracciones en nuestro cuerpo, estamos hablando de espasticidad, sí, pero entre estos fenómenos hay diferentes elementos. Reacción abnormal al estiramiento, abnormal irradiación, esquemas elementales de movimiento y reducción de la capacidad de activar unidades motoras. Estos 4 elementos construyen la espasticidad y no podemos tratar la espasticidad como un fenómeno único si no entendemos que hayan dentro diferentes aspectos que deben ser tratados de maneras distintas. Vamos ahora a hablar de la reacción abnormal al estiramiento. ¿Por qué abnormal? Porque la reacción al estiramiento es un fenómeno fisiológico de nuestro movimiento, muy importante. Le hago un ejemplo práctico. Si yo voy manejando el coche y alguien me choca de atrás, lo que pasa es que mi cabeza se va atrás muy rápidamente, alargando y estirando los músculos anteriores de mi cuello. Así rápidamente que yo no tengo el tiempo para contraerlos de manera voluntaria, así que me ayuda este reflejo, sintiendo las fibras musculares que se alargan y la contrae de manera refleja. Es muy importante este fenómeno por el movimiento y es muy importante entender por qué tras un ictus tenemos una alteración de este reflejo que se va aumentando. También con un músculo que se alarga poco tenemos esta reacción de contracción de los músculos. Le hago el ejemplo práctico de los flexores de la mano. Si nosotros vamos a intentar alargar estos músculos, sentimos una reacción al estiramiento, es decir, una contracción. Déjame explicar este fenómeno de manera más sencilla. Aquí vemos el cerebro, la médula y el músculo. Debemos intentar de pensar que el músculo sea controlado por 2 patrones. Uno es el patrón cerebral, el patrón voluntario, y uno es el patrón medular, el patrón reflejo. Médula y músculo, las 2 acciones al tiempo, bien balanzadas, nos permiten de haber un movimiento perfecto. Pero lo que pasa después de una lesión cerebral es que el cerebro por las primeras semanas o meses no se encuentra más en la oportunidad de participar
al efecto del movimiento. Y la médula se encuentra sola a gestionar esto y lo hace por el máximo que puede. Debemos pensar que en naturaleza, cuando una función se reduce, también se reduce el espacio biológico entre la cual puede accionar su función. Y las funciones que se quedan íntegras se van aumentando el espacio biológico donde están explicando sus acciones. Le hago el ejemplo, por ejemplo, de los ciegos. Sabemos que la vista se va reduciendo como importancia y se van aumentando otros sentidos. Y esto es lo que pasa en el reflejo de estiramiento de los músculos. La médula que se encuentra sola debe aumentar su actividad y su participación. Y la médula hace esto. Una contracción refleja cuando recibe un señal de estiramiento de los músculos. Aquí vemos el músculo de la pantorrilla, que es un músculo que a menudo se va a sufrir de una reacción abnormal al estiramiento en el paciente hemipléjico. Y vemos cómo la acción de la médula se va aumentando, así que está suficiente un estiramiento no así importante de los músculos para incentivar la respuesta refleja de la médula que va flexionando y contraendo los músculos. Así que el paciente se encuentra en la condición que si vamos a alargar un poquito los músculos, tenemos una reacción refleja de contracción. Lo que debemos hacer, ¿qué es? Claramente debemos ayudar nuestro cerebro a participar nuevamente a la función del movimiento. Y claramente los ejercicios que vamos a hacer deben involucrar las funciones cerebrales que están participando al control del movimiento. Después haremos un ejemplo práctico de un ejercicio muy simple de reconocimiento de dedos, pero lo debemos pensar como un ejercicio que va a involucrar las funciones cerebrales como la percepción, como la atención sobre el movimiento, y vemos que la mano poco a poco se suelta durante este ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos finalmente involucrando el cerebro en el proceso de movimiento. La espasticidad no es un fenómeno que se controla mecánicamente y exteriormente, sino que es un fenómeno que el paciente mismo debe controlar con acciones cerebrales y funciones cerebrales involucradas en las experiencias terapéuticas. Una cosa que no se encuentra siempre en la explicación de este reflejo de estiramiento es que, como sabemos, la naturaleza está perfecta, así que si la médula quiere contraer un músculo, seguro no quiere encontrar ningún obstáculo a esta contracción. Así que al tiempo de enviar un señal de contracción al músculo que se alarga, envía otro señal de inhibición, es decir, de parálisis, a los músculos que son antagonistas, es decir, opuestos. En el ejemplo de la muñeca, tenemos un señal presente y constante de contracción de los músculos flexores de nuestra mano, pero lo que no vemos es que al tiempo los músculos antagonistas, es decir, aquellos que nos permiten de abrir la mano y de extender la muñeca, son siempre involucrados en un señal constante de inhibición y de parálisis, porque nuestro organismo quiere contraer esta mano. Así que no podemos pensar de abrir la mano, de extender la muñeca, sino ayudamos al paciente a controlar su mismo el efecto de la espasticidad. Es así que debemos interpretar el movimiento, como el resultado de diferentes acciones cognitivas, el resultado de una organización cognitiva muy refinada y no solo como el resultado de contracciones musculares. El movimiento es lo que vemos, lo que no vemos es la organización cognitiva que está abajo. Y con procesos cognitivos entendemos atención, percepción, memoria, aprendizaje, imagen motoras. ¿Por qué son importantes? Porque podemos pensar de hacer un movimiento de calidad sin atención. La atención está fundamental. Piensan en los niños con disturbio de atención que siempre se van moviendo y nunca se quedan porque no logran de poner una atención efectiva en su propio cuerpo. Y esto pasa a menudo también con muchos pacientes hemipléjicos, la mayoría de las veces con pacientes hemipléjicos izquierdos que tienen esta dificultad en el enfoque de atención sobre el cuerpo. Así que son pacientes que siempre se van moviendo en la silla de rueda porque no se encuentran en la capacidad de poner una atención efectiva sobre su propio cuerpo. Y esta atención será fundamental de mejorarla para mejorar el movimiento. El aprendizaje es el centro de la recuperación. Nuestro trabajo se llama rehabilitación, claro,
pero se llama también reeducación. Significa que debemos aprender nuevamente cómo mover nuestro cuerpo, cómo hacer movimientos nuevos. El aprendizaje es el centro de la recuperación. Lo mismo que pasa cuando vamos a aprender a tocar un instrumento o hacer un deporte. Son los mismos procesos cognitivos que nos permiten de lograr un movimiento nuevo y diferente. La memoria, claro, es una herramienta del aprendizaje. No podemos aprender si no tenemos memoria. Y atención, no estoy hablando de la memoria, como muchos pacientes a menudo me dicen que se recuerdan todos los pin de las tarjetas o todas las fechas de sus vidas. Esta no es la misma memoria. Y estoy hablando de la memoria de las sensaciones, la memoria del movimiento. Esta es muy importante. Es esta que muchas veces se alterada después de una lesión cerebral. La percepción fundamental. ¿Cómo podemos pensar de hacer un movimiento efectivo si no sentimos bien nuestro cuerpo? Y atención, no estaba hablando de la percepción que ustedes conocen, porque el neurólogo la primera semana le ha pinchado el cuerpo y ustedes han sentido dolor, así que piensan que la percepción está buena. No es así, la percepción es algo de más elaborado, es algo de más profundo, es saber exactamente cómo está posicionado nuestro cuerpo en el espacio, es sentir exactamente el contacto de nuestro cuerpo con el ambiente. La imagen motora necesita una lección aparte porque es un argumento muy largo, pero solo le digo que es muy importante porque cada movimiento que hacemos, también un movimiento simple como esto de rascarse la frente, es anticipado en nuestra cabeza antes de producirlo. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro cerebro quiere hacer el movimiento de manera siempre más efectiva, así que hace una anticipación de este movimiento. Y esta imagen motora muchas veces, a pesar de la lesión cerebral, es alterada, y nosotros con los ejercicios y con el trabajo debemos reorganizar estos procesos cognitivos para lograr un movimiento mejor. Hasta ahora hemos visto algunas cosas que son un poquito complejas sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso central, pero yo personalmente pienso que si queremos reaccionar de manera efectiva a un fenómeno como esto de la lesión cerebral, debemos conocer cómo funciona nuestro cuerpo, así que podemos aprovechar una recuperación que sea de más calidad. Lo que hemos visto es cómo interpretar lo que pasó en las primeras semanas o primeros meses después de la lesión y cómo interpretar nuestros avances. Hemos visto que todos nosotros hemos empezado en la misma condición, es decir, muy grave y acostado en una cama. No importa si el paciente del primer, segundo o tercer guión, siempre en el mismo nivel. Pero después lo que ha pasado es que hemos tenido un avance diferente a pesar de las diferentes lesiones. Y las personas que han obtenido una recuperación que parece rápida, porque empezando acostado en una cama todo es bueno, y cuando nos hemos puesto de pie, cuando hemos empezado a caminar, hemos visto pero que hay una falta de calidad en el movimiento y hay una presencia de un fenómeno que es muy raro, como esto de la espasticidad. Hemos visto que la espasticidad no es un elemento unitario, sino que un conjunto de diferentes elementos neurofisiológicos, y hemos explicado por brevedad de tiempo solo la reacción abnormal al estiramiento. Abnormal porque la reacción al estiramiento es un fenómeno fisiológico de nuestro cuerpo, solo que participando en dos patrones, el cerebro y la médula, viniendo menos, llegando menos la contribución del cerebro, la médula encontrándose sola, debe gestionar el movimiento con lo que puedes hacer, es decir, contraer los músculos cuando estos se alargan, y aumentando su control sobre el movimiento, se reduce también la necesidad de alargar los músculos para construir un reflejo de contracción. Hemos visto que no tenemos solo un reflejo de contracción a los músculos, sino también un reflejo que al tiempo se va a inhibir los músculos que son antagonistas, y esto es muy importante. Hemos aprendido que para gestionar la espasticidad no podemos intervenir de afuera porque no es un proceso de los músculos, es un proceso que involucra sea el cerebro, sea las partes corticales superiores, sea las partes inferiores de los reflejos. Así que no podemos hacer una intervención externa, sino que debemos ayudar al paciente a retomar su control sobre los procesos cognitivos que participan a la construcción del movimiento. Hemos visto que el movimiento no es
un resultado de contracciones musculares, sino la organización de diferentes aspectos cognitivos. Hemos visto que los aspectos cognitivos que pensamos que están bien, porque nosotros somos conscientes, somos atentos, podemos hablar con las personas, seguir una discusión. Volvimos a nuestro trabajo y trabajos importantes, pero eso no significa que los procesos cognitivos no sean alterados después de una lesión, porque son los procesos cognitivos que son relacionados al cuerpo, la atención del cuerpo, la percepción del cuerpo, y esto nunca hay que hacer con la inteligencia. Los pacientes son inteligentes como antes, solo que los procesos cognitivos se han alterado y son aquellos que son relacionados a la construcción del movimiento. Yo me doy cuenta que este campo de la neurología puede parecer un poquito confundido porque muchos profesionales hacen una cosa, otros hacen otras y parece que ninguno tiene un mismo conocimiento sobre el problema del accidente cerebrovascular y su recuperación. Pero ¿por qué pasa esto? Porque también en una ciencia como esta de la rehabilitación tenemos algunos aspectos que pueden ser interpretados. Y esto es muy importante saberlo porque estos aspectos que son interpretados son aspectos así claros como el cuerpo, el movimiento y la recuperación. No todas las personas interpretan estos tres aspectos de la misma manera, y si tenemos una diferente interpretación de estos tres elementos significa que tenemos un plan de trabajo que será diferente, la construcción de los ejercicios serán diferentes. Esto es muy importante saberlo. ¿Cuál es el mensaje que quiero enviar con esta lección? Es que si hemos sufrido un accidente cerebrovascular, significa que nuestro cerebro está dañado. Si nuestro cerebro está dañado, significa que las funciones cerebrales están alteradas. Si las funciones cerebrales están alteradas, significa que el trabajo que debo hacer, los ejercicios que debo hacer para recuperarme, deben, por lo menos, involucrar las funciones cerebrales. No podemos pensar de recibir una lesión cerebral y ir al fisioterapeuta y recibir ejercicios que son solo dirigidos al cuerpo, a la parte física, a las articulaciones, a los músculos. No hemos sufrido un problema ortopédico, hemos sufrido un problema neurológico. La estructura de los ejercicios debe ser diferente. Y ahora me gustaría hablar de estos tres aspectos que son conocidos por todos: el cuerpo, el movimiento y la recuperación. El cuerpo. Claramente el cuerpo es uno de los primeros aspectos que debemos saber cómo interpretar de manera correcta. También esto que vemos en esta imagen de Rembrandt, donde se ve un teatro anatómico en el cual se enseñan los procedimientos cirujanos. También aquí vemos un cuerpo hecho por todos, por músculos, cartílagos, huesos. También tiene un sistema nervioso central. Pero no podemos decir que esto es el mismo cuerpo que nos encontramos cuando estamos frente a un paciente que se debe recuperar después de un accidente cerebrovascular, porque el cuerpo de una persona es un cuerpo que no se puede separar de lo que es la mente, su cerebro, su capacidad de percibir, de sentir emociones, de dar un sentido al ambiente exterior. Esto es muy importante que debemos saber, porque en nuestros pacientes no tienen este cuerpo, tienen un cuerpo donde la conciencia y la parte física no pueden ser separadas. ¿Y por qué debemos saberlo? Porque no podemos trabajar sobre un paciente que ha sufrido una lesión cerebral solo interactuando sobre el cuerpo físico, sin involucrar los aspectos cognitivos. Nosotros debemos saber también que en nuestro cerebro, ¿qué hay? Hay las proyecciones de todas las informaciones que percibimos con nuestro cuerpo. Es decir, toda la superficie receptora de nuestro cuerpo tienen una región de representación en nuestro cerebro. Cuando vemos a través de nuestra retina, las informaciones visuales llegan al lobo occipital de nuestro cerebro. Es aquí que tenemos una asociación de estas informaciones y damos un sentido a lo que vemos. Esto pasa lo mismo con el oído en el lobo temporal.
Y también el cuerpo tiene su región de representación en el lobo parietal. Es aquí que todas las informaciones de nuestro cuerpo son asociadas y a través de esta asociación podemos dar un sentido a lo que sentimos a través de nuestro cuerpo. Y después de una lesión cerebral, ¿cuál es el cuerpo que ha estado dañado? ¿Es el cuerpo que vemos en la imagen o es el cuerpo que representa la representación de las informaciones de nuestro cuerpo? Es el cuerpo cerebral que ha sufrido un daño y no podemos trabajar sobre el cuerpo que está sano. El paciente llega a nosotros, claro, con problemas de movimientos, el brazo no se mueve, la pierna no se mueve, pero este brazo y esta pierna son sanos. No son estas partes que son estadas afectadas de la lesión, es el cerebro y las funciones del cerebro que nos permite de gestionar el cuerpo y las informaciones del cuerpo. Si sabemos interpretar el cuerpo de esta manera, así sabemos cómo debe ser también el ejercicio sobre verdaderamente el cuerpo. El movimiento es el segundo aspecto muy importante que debemos saber interpretar de manera correcta. Claro, el movimiento es muy fácil interpretarlo como el resultado de contracciones musculares muy bien organizadas, pero vemos un punto de vista ligeramente diferente. Por ejemplo, si yo me encuentro en la posibilidad de poder manejar este bolígrafo de manera refinada y sin la necesidad de verlo, es porque yo este bolígrafo lo estoy sintiendo. Yo conozco este bolígrafo. ¿Qué sé de este bolígrafo? Sé el peso, sé la forma, sé cuánta distancia entre mis yemas del dedo pulgar y el dedo índice hay por permitirme que no me escape este bolígrafo o que no lo agarre con demasiado fuerza. Yo estoy comunicando con este objeto. ¿Y cómo estoy comunicando con este objeto? Estoy comunicando a través de mi movimiento. Yo muevo mi mano en contacto con este objeto para construir informaciones con este objeto. Y estas informaciones me permiten de haber un movimiento siempre más fino. Y movimientos siempre más finos me permiten de recibir informaciones siempre más atendibles. El movimiento y las informaciones son dos cosas que no se pueden estudiar de manera separada. Y hacemos algunos ejemplos también del paciente que ha sufrido una lesión cerebral. Es un paciente que muchas veces tiene problemas de percepción y, como decimos, no es un problema superficial de percepción, sino un problema un poquito más profundo. ¿Cómo podemos pensar de caminar de manera correcta si no sabemos exactamente en cada paso dónde están relacionados nuestros pies entre ellos? ¿Y cómo hacemos a caminar de manera correcta si no sentimos bien la presión que se mueve abajo de la planta de nuestro pie? ¿Y cómo podemos hacer a caminar de manera correcta si no sabemos cómo las articulaciones de nuestro cuerpo están relacionadas entre ellas durante el caminar? Y no es un caso que el paciente hemipléjico cuando camina siempre tiene la cabeza abajo para ver lo que pasa con los pies. Es porque con la vista que se ha quedado íntegra quiere sustituir su dificultad de percibir su cuerpo de manera integrada. Así que el cuerpo hemos visto que no es solo la parte física que vemos, sino un cuerpo también cerebral. El movimiento es algo que no se puede estudiar de manera separada a las informaciones. Si sabemos interpretar ya estas dos cosas de manera correcta, ya sabemos que para recuperar el movimiento y para recuperar el cuerpo debemos involucrar funciones cerebrales y debemos involucrar también las informaciones. Y si nuestro ejercicio para recuperarnos no hay el recurso a la información y el referimiento a las funciones cerebrales, puede ser que no estamos trabajando directamente sobre el enfoque que necesitamos para recuperarnos. Recuperación. Este tercer aspecto de los elementos que debemos saber cómo interpretar de manera correcta para mí es el más fascinante. También no así difícil para compartir con ustedes el sentido sobre este elemento.
Hago un ejemplo práctico. Yo tengo 40 años, si quiero aprender a tocar el piano, claro, creo que puedo hacerlo, no será el estudiante más listo del mundo, pero puedo contratar a un maestro e ir a aprender cómo gestionar esta función muy compleja como tocar el piano. Voy de este maestro, el maestro la primera lección que hace. Me hace hacer estiramientos pasivos de los músculos y de los tendones, me hace hacer fortalecimiento de los dedos y movimientos pasivos de mi brazo. Yo pienso puede ser que es un método innovador. Bien, vamos adelante. La segunda lección, siempre fortalecimiento, estiramiento y movimiento pasivo. Tercera lección lo mismo, cuarta lección pasa lo mismo. La quinta lección, ¿saben lo que pasa? Yo voy de maestro y muy delicadamente le pido de devolverme el dinero. Porque no me está enseñando nada, solo está interactuando sobre la parte física de mi cuerpo y no está suficiente para aprender una función así compleja como esta de tocar el piano. Pero esto, ¿por qué no pasa de la misma manera cuando debemos recuperarnos funciones muy complejas como caminar y agarrar objetos después de una lesión cerebral? Es muy complejo. No podemos hacer un confronto con el tocar el piano, pero podemos decir que después de una lesión recuperarse y en esas funciones como el caminar y como agarrar objetos necesita un proceso de aprendizaje muy estructurado, un proceso de aprendizaje que nosotros utilizamos a menudo cuando vamos a un maestro para aprender a tocar un instrumento o cuando vamos a aprender un deporte nuevo. Esto es aprendizaje y lo mismo aprendizaje lo debemos utilizar en rehabilitación y recuperación después de un accidente cerebrovascular. Porque cuando vamos a aprender algo de nuevo debemos utilizar todos nuestros procesos cognitivos, la atención, la memoria, el problem solving, y cuando debemos recuperarse de una lesión cerebral, el caminar y agarrar objetos o también el lenguaje, vamos a utilizar solo la parte física de nuestro cuerpo. Esto es lo que debemos entender. Tres aspectos. El cuerpo, que no es solo la parte física, porque hay también un cuerpo, una representación del cuerpo en el cerebro. Y el daño es en el cerebro, no en el cuerpo. El movimiento, algo que no se puede estudiar aparte de las informaciones que podemos construir con el ambiente. Es un acto de conocimiento cuando nosotros hacemos movimientos. Tercera, la recuperación es un acto de aprendizaje. Así que sabemos, cuerpo, funciones cerebrales, movimiento, informaciones y recuperación, aprendizaje. Hacemos esta pregunta a nosotros cuando vamos a hacer el próximo ejercicio de rehabilitación. ¿Tenemos estos tres aspectos cuando estamos haciendo un ejercicio por la recuperación? Si lo hay, creo que estamos yendo en la dirección correcta. Si no hay por lo menos uno de estos tres, significa que algo se puede cambiar. Bien, vamos a ver algo de práctico. Me gustaría compartir con ustedes un ejercicio muy simple. Y vamos a hacer pero un razonamiento, no solo ver el ejercicio. Por ejemplo, si tenemos la mano rígida, lo que generalmente vamos a recibir como ejercicio es un ejercicio, como dije anteriormente, de estiramientos pasivos de los músculos, de movilización pasiva de la mano, de intentar de poner la mano abierta sobre una férula rígida, así con la esperanza que esta mano se abra. Pero vamos a ver este ejercicio, que es un ejercicio muy sencillo y puedes intentarlo de hacerlo en casa, ahora se lo explico, pero me gustaría que mientras que vemos este ejercicio ustedes se va pensando a cuáles son las diferencias que vemos en un ejercicio como esto con los ejercicios que somos acostumbrados a ver. Le cuento algo de este ejercicio que se llama reconocimiento de dedos. Yo utilizo este ejercicio, por ejemplo, la primera vez que encuentro un paciente para ver cómo es su estado de percepción y de atención sobre el cuerpo. Claramente es un ejercicio que debemos hacer con los ojos cerrados y el paciente debe reconocer cuál es el dedo que estamos moviendo.
Yo pido siempre al paciente antes que piensa de este ejercicio, le digo, ¿cómo es tu percepción al brazo? Muchas veces me dicen los pacientes, bien doctor, porque me recuerdo que el doctor me pinchó y yo sentía dolor, así que siento todo el cuerpo. Pero esto no es sentir el cuerpo, así que le digo, mira, y si yo voy cerca de ti, con los ojos cerrados, te muevo un dedo de la mano, ¿tú serás capaz de saber cuál es el dedo? Claro, creo proprio que sí. Yo voy a cerrar los ojos, utilizamos una venda, voy a mover un dedo muy delicadamente y le pido, entonces, ¿qué dedo es? Muchas veces el paciente me dice, ¿por qué? ¿Has movido algo? Así que el paciente también no se da siempre cuenta que hay algunos problemas de percepción en los dedos. Este es un ejercicio que es el más básico, ¿eh? No significa que si podemos reconocer todos los dedos tenemos sensibilidad, porque la sensibilidad es algo de muy más fino solo de saber cuál es el dedo que se mueve, que es la cosa más básica. Así que vamos a construir este ejercicio. Ahora vemos el vídeo, vemos cómo es estructurado. Recuerdan siempre una regla importante, que debemos manejar la mano del paciente como si es una bomba que no está explotada, porque recuerdan cómo funciona la reacción abnormal al estiramiento de la espasticidad. Si vamos a alargar los músculos demasiado rápidamente, tenemos una reacción de contracción igualmente rápida y fuerte, así delicados como un cirujano. Ustedes lo intentan de hacer este ejercicio, le damos también la posibilidad de ver si lo están ejecutando de manera correcta. Después, en esta lección, vamos a hablar también de nuestro grupo de soporte, que es un grupo donde tenemos todos los pacientes que seguimos a distancia y que nos envían los vídeos de cómo hacen los ejercicios, y nosotros todos los días vamos a dar sugerencias, correcciones y decimos exactamente cómo deben ser ejecutados, porque muchas veces hay algunos errores que deben ser corregidos por profesionales. Así que en los comentarios seguramente van a ver cuál es la dirección de este grupo, pero debe decirnos que quiere obtener un acceso que será temporáneo, porque entre este grupo tenemos solo los pacientes que estamos siguiendo, es un grupo cerrado, pero podemos dar un acceso que sea temporáneo solo para ver lo que estamos haciendo y qué significa verdaderamente trabajar en casa con la rehabilitación neurocognitiva. Así que vemos la explicación de este ejercicio. Ejercicio de reconocimiento de los dedos. Introducción. ¿Por qué es importante este ejercicio? Quiero que reflexionen sobre un aspecto. Si el paciente no es capaz de reconocer la presencia de movimiento en los dedos o qué dedo es movido, resulta difícil pensar que pueda moverlos de forma independiente. Por lo tanto, este ejercicio es importante para prepararnos para el movimiento de la mano. Con respecto al posicionamiento, el paciente estará sentado frente a una mesa con las manos apoyadas sobre el plano, y el terapeuta podrá realizar movimientos de forma delicada tomando la yema del dedo de esta manera. En caso de que el paciente presente una fuerte hipertonía y por lo tanto la mano se presente de esta forma, por lo menos en las fases iniciales del ejercicio, debemos realizar un agarre de facilitación. Entonces, poniendo el antebrazo sobre dos cojines, la muñeca permaneciendo de esta forma flexionada nos permite mover los dedos con mayor facilidad. Mientras vayamos llevando a cabo el ejercicio, podremos observar que la mano del paciente se relajará y en ese momento podremos volver a ponerla abierta sobre el plano. ¿Qué dedo era? Pulgar. El pulgar, muy bien. ¿Cuál era? Era el índice. Espera. Intenta tocarlo. Este de acá, ¿el meñique? Muy bien. Vemos cómo estructurar un ejercicio así simple como esto de reconocimiento de los dedos. Claramente tenemos el paciente
con los ojos cerrados, una venda que no permita de ver nada, el terapeuta frente a él que va moviendo los dedos de la mano y pedir cuál dedo estamos moviendo. Muy simple. Ahora pero no todas las situaciones son como esta de este paciente que tiene la mano bastante suelta y abierta sobre la mesa. Si tenemos una condición donde la espasticidad es bastante fuerte, debemos poner una altura abajo del antebrazo y poner la muñeca en una posición facilitadora como esta, porque cuando la muñeca está flexionada los dedos es más simple que sean más extendidos y podemos moverlos así que el paciente pueda reconocer cuál es el movimiento. Recuerden de hacer movimientos que sean delicados y lentos. Después lo que vamos a hacer es ver cómo es la situación de la sensibilidad del paciente. Es claro que si nosotros movemos el meñique y el paciente nos dice que es el índice, hay un problema de percepción que es bastante evidente, así que no podemos continuar pidiendo de reconocer los 5 dedos. Debemos reducir el número de los dedos y trabajar solo sobre los 2 que son más lejos entre ellos, es decir, el pulgar y el meñique. Cuando el paciente será capaz de reconocer y distinguir estos 2 dedos, así podemos también involucrar el tercer dedo, que es el mediano, el corazón, el medio, y reconocer estos 3. Después vamos a involucrar los otros 2 dedos. Claro, hay situaciones donde el paciente no se encuentra en la capacidad de reconocer estos 2 dedos y hay pacientes que reconocen todos los 5 dedos. Lo que ahora me interesa es que ustedes vean un ejercicio de neurocognitiva, un ejemplo de los millones de ejercicios que hay en rehabilitación neurocognitiva, solo para ver cuáles son las diferencias y solo para intentarlo en casa, porque soy seguro que en cualquier situación, si lo vamos a hacer de manera muy delicada, vamos a involucrar la atención del paciente, ya podemos ver que la mano se suelta un poquito más de lo que estaba anteriormente. Y esto es muy importante porque cómo se está sueltando la mano, no porque estamos haciendo algo de físico o exterior, porque el paciente mismo con su atención está logrando controlar el efecto de la reacción abnormal de estiramiento, involucrando finalmente sus funciones cerebrales. Y ahora vemos cuáles son. Estas son las diferencias que podemos ver entre este ejercicio muy simple de rehabilitación neurocognitiva, de reconocimiento de los dedos, y ejercicios que somos acostumbrados a ver cuando vamos a recuperarnos después de un accidente cerebrovascular. La primera diferencia es la atención. Claro, la atención es muy importante si queremos aprender algo de nuevo con nuestro cuerpo y de movimiento. Y la atención aquí el paciente debes utilizarla porque si no, no puede solucionar el problema de reconocer cuál dedo estamos moviendo. Y muchas veces la atención del paciente pero no está involucrada. Muchas veces veo situaciones graves en estructuras donde hay camillas una frente a la otra y diferentes terapeutas que están moviendo el cuerpo del paciente de manera pasiva interactuando con el colega que está frente y el paciente que está involucrado en su propio mundo sin que su atención sea enfocada sobre lo que está pasando en el cuerpo, en el movimiento, y esto es muy importante. Ojos cerrados, también esto es muy raro, ¿no? Ver que el paciente debe estar con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque la vista se queda íntegra después de una lesión cerebral. Generalmente, la mayor parte de las lesiones que son de la arteria cerebral media no se van a afectar la vista. La vista se queda íntegra, solo las informaciones del cuerpo que se va reduciendo. Y la vista se va sustituyendo con la capacidad del paciente de percibir su cuerpo. ¿Recuerdas el ejemplo de caminar siempre con los ojos bajos para ver lo que pasa con los pies? Así que debemos ayudar al paciente a enfocar su atención sobre las informaciones del cuerpo. Si no pasa lo mismo que pasa con los ciegos, es decir, que los ciegos sin las informaciones visuales han aumentado su capacidad de gestionar las informaciones del cuerpo. El paciente hemipléjico es el contrario. Sin las informaciones del cuerpo se van aumentando su capacidad de utilizar la vista como elemento informador para gestionar el movimiento, y esto no es muy efectivo. Después tenemos un utilizo del lenguaje que está diferente. El lenguaje que estamos utilizando ahora es un lenguaje que está dirigido
por guiar el paciente a la solución de un problema. No son órdenes. Vamos, arriba, 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 mueve, estira, flexiona. No son órdenes. Es un lenguaje utilizado para estructurar la organización cognitiva del paciente. Es muy diferente. El problema que mencioné hace poco es un elemento fundamental. Si un ejercicio de rehabilitación para recuperarse de un accidente cerebrovascular no tiene un problema que el paciente debe reconocer a través de su cuerpo y a través de operaciones cognitivas, no estamos involucrando el cerebro. El problema es la parte central y debe ser un problema de conocimiento, es decir, no un problema mental cuánto hace 5 más 5, sino que es un problema. Estamos sintiendo esta superficie, díceme qué sientes. Estamos moviendo esta parte de tu cuerpo. ¿Qué estamos moviendo? Estamos moviendo el codo. ¿Cuánto está abierto el codo? ¿Cuánto está extendido? Estos son problemas cognitivos. Claramente, estos que le estoy diciendo son muy básicos, pero debemos ayudar al paciente a reconstruir su capacidad de percibir su cuerpo y solucionar problemas motor con su propio cuerpo. Estas son las diferencias mayores. También tenemos el recurso a la percepción. La percepción es muy importante, lo hemos visto anteriormente con la construcción del movimiento. ¿Cómo podemos pensar de mover nuestros dedos de manera distintas si no sabemos tampoco cuál es la sensación de este dedo que se mueve? Yo te hago el movimiento del meñique y tú me dices que es el movimiento del índice. ¿Cómo pensamos que tú serás capaz de mover el meñique si no sabes cuál es la sensación del meñique que se mueve? Esto es completamente afuera de la posibilidad del paciente de mover la mano sin que pueda sentir algo. Y lo mismo pasa con alteraciones de sensibilidad que son también más pequeñas. Puede ser que el paciente no siente dónde está la mano exactamente en el espacio. ¿Y cómo lo hace a mover esta mano en el espacio si no sabe de dónde empieza el movimiento hasta dónde debemos llegar? Así que la percepción es un aspecto fundamental y no puede ser afuera de la rehabilitación del paciente con accidente cerebrovascular. Desde siempre se dice que este órgano, el cerebro, es un órgano fantástico, es un órgano muy complejo que no se conoce todavía. Todos nosotros lo decimos, todos nosotros lo sabemos que es un órgano fantástico, pero parece que nos olvidamos de esta complejidad cuando vamos a hacer un trabajo de rehabilitación para recuperarnos después de una lesión de este órgano, haciendo ejercicios que se van a tomar en cuenta solo la parte física de nuestro cuerpo sin involucrar las funciones cerebrales, es decir, las funciones de este órgano. Por esto nuestra misión es, por primero, lo de informar y sensibilizar a las personas, los directos interesados como pacientes y familiares sobre esta terapia neurocognitiva, así que tengan las herramientas para coger decisiones sobre su propia salud y recuperación. La segunda etapa de nuestra misión, claramente, es aquella de formar profesionales. Porque cuando los pacientes y familiares deciden que quieren ir adelante con la terapia neurocognitiva, deben tener también el apoyo de profesionales en su propia área geográfica. Y esta es la segunda etapa de nuestra misión. La tercera, claro, no debemos esperar 1 año o 2 años para empezar a hacer esta terapia, sino que debemos ser capaces de obtener esta terapia ya desde el primer día después del accidente cerebrovascular. Así que la tercera etapa de nuestra misión es institucionalizar la terapia neurocognitiva y llegar entre los hospitales y las clínicas así que los pacientes puedan recibir una terapia adecuada ya desde el primer día. Vamos ahora a ver en el detalle esta primera etapa de nuestra misión, es decir, la capacidad de llegar en cada casa de cada paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular para darle las herramientas para ayudarse a recuperarse después de un accidente cerebrovascular.
Antes hemos visto un ejercicio muy simple, muy sencillo de reconocimiento del movimiento de los dedos. Esto es un ejercicio al cual aprecio mucho porque jugó un papel muy importante en el desarrollo de nuestra telerehabilitación. ¿Por qué le digo esto? Cuando trabajaba en Roma y trabajaba directamente con los pacientes, tenía la oportunidad de ver los pacientes ¿cuánto? 2 veces a semana, 3 veces a semana, es decir, 2 o 3 horas en una semana. Pero una semana es hecha por 168 horas. 3 horas de rehabilitación no está suficiente para avanzar en la recuperación. Así empezaba a invitar a los familiares en la misma habitación donde hacía los ejercicios con el paciente. No lo dejaba fuera a ver una revista en la sala de espera, sino que estaba en la habitación donde estábamos haciendo los ejercicios. Así que podía ver cuáles fueran los ejercicios. Y este ejercicio de reconocimiento de los dedos fue el primer que empezaba a enseñar a los familiares. Así que el familiar y el paciente podía continuar por lo menos con este ejercicio sencillo en casa, y cuando estaba conmigo el paciente en mi centro yo podía enfocarme sobre ejercicios que estaban más avanzados, y después de este ejercicio empecé a enseñarle otros ejercicios, y puede ser que vamos a ver en este webinar también unos ejemplos de esos ejercicios, así que tenga también un papel práctico esta lección que están viendo ustedes. Así que la recuperación del paciente estaba más satisfactoria porque el paciente estaba involucrado en su proceso de rehabilitación más tiempo, más horas durante la semana. Lo que estaba pasando es que no estaban llegando solo los pacientes de mi ciudad, Roma, estaban también llegando en mi centro pacientes que estaban lejos, en otras ciudades, para aprender los ejercicios para hacer en casa. Llegaban pacientes y familiares, y llegaban también pacientes familiar y terapeuta, para aprender un programa para hacer en casa. Yo claramente no podía ver estas personas diariamente ni tampoco semanalmente, sino una vez por mes, haciendo un programa cada mes, viendo las mejoras del mes pasado y dándole un nuevo programa. Estaba bien, los pacientes estaban mejorando también si yo no estaba trabajando directamente con ellos, pero me daba cuenta que tenían errores algunas veces los familiares que no me gustaban. Yo quería corregirlos de manera rápida y directa sin esperar un mes. Yo intentaba de pedirle a los familiares de enviarme un correo con un vídeo, así que podía ver los errores y darles sugerencias, pero estamos hablando de hace más de 10 años. Yo daba un VHS a los familiares para aprender los ejercicios. Piensa cuánto está lejos este periodo. Y no teníamos los teléfonos inteligentes, los correos no todas las personas la tenían, y los vídeos, cuando se lo hacía con la cámara, estaban muy pesados, casi imposible para enviarlo con un correo. Así que afortunadamente la tecnología nos ayudó muchísimo a desarrollar la telerehabilitación. ¿Por qué? Porque después de los VHS empezaba a dar los DVDs al paciente, y después empezaba a darle la tarjeta de las cámaras, la SD, y después vídeos en YouTube. Y también un desarrollo increíble de la telecomunicación, que es esto de la red social con Facebook, que nos ha permitido de crear un grupo de soporte donde los familiares con el móvil inteligente diariamente podían hacer los vídeos de cómo estaban haciendo los ejercicios en casa, y yo en tiempo real podía darle las sugerencias y correcciones. Así que cuando llegaban en mi centro después de un mes no tenía corrección que hacer, sino solo enfocarme sobre el plan de trabajo para el mes siguiente, y esto fue increíble. Así teléfono inteligente, YouTube, Skype también. Esto nos ha ayudado muchísimo porque no estaba más necesario que las personas se iba a gastar tiempo y dinero para hacer el viaje, para recibir el programa de trabajo, sino que podíamos vernos también en línea, en Skype. Y esto ha abierto muchísimo y ha roto las barreras geográficas para esta telerehabilitación.
Así que estas fueron todas las etapas para desarrollar la base de la telerehabilitación, pero no se acabó aquí, porque nosotros sabemos, y lo sabemos claramente, que cada paciente es diferente, que cada situación es única, pero cuando debemos enseñar algo a un familiar o a un profesional, debemos seguir una estructura, debemos seguir una secuencia de enseñanza. Y nosotros, con todas las experiencias de estos años de enseñanza a los familiares y de trabajo con los pacientes, hemos concentrado todas estas experiencias y hemos construido tutorial, hemos construido videoguías para la recuperación en casa, así que el paciente no tenía que hacer un viaje para lograr un centro físico para aprender los ejercicios, sino ya tenía un paquete de base de ejercicios y explicaciones sobre lo que debía hacer, lo que debía evitar, cómo gestionar los ejercicios, cuál ejercicios hacer. Es por esto nacieron las videoguías, que son dos. Una por el paciente hemipléjico izquierdo, porque tiene problemas distintos del paciente hemipléjico derecho, que muchas veces también tiene problemas de afasia. Así que los ejercicios deben ser enseñados de manera diferentes a pesar de este problema del habla. Y esto de los pacientes hemipléjicos derecho muchas veces es un problema muy serio, porque a pesar de esta dificultad de comunicarse con el profesional se encuentra en mucha dificultad en el interactuar haciendo ejercicios que sean específicos y que vayan a involucrar los procesos cognitivos. Así que nuestra primera etapa de la misión para desarrollar, para lograr cada casa, cada paciente de la manera tal que puedan tener las herramientas para trabajar en casa, ha tenido estas etapas muy importantes gracias al desarrollo de la telecomunicación. Así que la recuperación tras un ictus se va avanzando, sea por la parte científica, el desarrollo de los estudios científicos sobre cómo funciona el cerebro y cómo funciona la recuperación, pero también gracias a la evolución de la tecnología y la telecomunicación. Por ejemplo, en los últimos años se está desarrollando en telecomunicación un aspecto que cambiará nuestra vida diaria, que es la inteligencia artificial. Así que la rehabilitación tras un ictus se va avanzando gracias al desarrollo de los estudios científicos, que nos ayuda a aprender más cómo funciona el cerebro y cómo funciona la recuperación, pero también gracias al desarrollo de la telecomunicación y de la tecnología. Por ejemplo, en los últimos años se está desarrollando algo que cambiará completamente nuestra vida diaria, no solo en la rehabilitación, sino en todos los otros campos, que es la inteligencia artificial, que tendrá un impacto sobre nuestras vidas como lo ha tenido el comienzo de Internet. Y nosotros estamos enfocando toda nuestra atención también sobre este desarrollo de la inteligencia artificial, creando plataformas para el paciente y el familiar y el terapeuta y hospitales que les permitirán de hacer una medición de los problemas del paciente y la creación de un programa de trabajo que sea siempre más individual y específico por cada paciente. Ahora no puedo decirle mucho sobre esto porque estamos todavía en la fase de desarrollo y en los próximos meses tendrá informaciones sobre esta aplicación que se podrá descargar después a través de un móvil inteligente. Esta aplicación, haciendo un vídeo de cómo estamos caminando, puede dar la medición de cuáles son los problemas, puede darte sugerencias diciéndote cuáles son los problemas del caminar que debe recuperarte, y después te ayudará dándote un programa de trabajo. Así que es una evolución que no se puede parar, es algo que ha comenzado hace muchos años y debe ir adelante muy rápidamente, con la misma rapidez de la cual la ciencia se va desarrollando con ciencia sobre el cerebro, y la tecnología se va desarrollando permitiéndonos de tener herramientas para mejorar más y recuperarnos más después de una lesión de nuestro cerebro. Y por la segunda etapa de nuestra misión, muy importante, aquella de formar los profesionales, en los últimos meses nos estamos enfocando mucho. Por ejemplo, hicimos muchísimas conferencias en diferentes universidades del sur de América, de España, y con un buen entusiasmo de los estudiantes y de las instituciones universitarias.
Tenemos la lista de las conferencias en nuestro sitio web. Es una cosa que estamos continuando a hacer con mucho interés y mucha pasión. Y estamos haciendo cursos profesionales por los profesionales que entienden aprender la rehabilitación tras un ictus por el paciente hemipléjico a través de la rehabilitación neurocognitiva, y hemos creado un grupo de Facebook de nuestra Academia Neurocognitiva, Neurocognitive Academy, donde solo están aceptados profesionales enfocados en el área del desarrollo de la conciencia científica sobre el cerebro y su recuperación, no solo fisioterapeutas, también otras figuras profesionales que pero están cercanas al objetivo de comprender cómo funciona el cerebro y cómo funciona la recuperación. Estudiamos estudios científicos, vemos errores en la ejecución de los ejercicios, damos sugerencias, interactuamos entre nosotros, hacemos videolecciones sobre estudios científicos, sobre neuroanatomía, neurofisiología. Cada jueves nos encontramos en live para hacer un estudio sobre pacientes, estudios clínicos, para desarrollar algunos de nuestros estudios originales. Es un área donde nos encontramos y vamos a estudiar juntos, porque la conciencia, si es compartida entre más profesionales, es más rápida y más efectiva. Es por esto que hemos creado este grupo. Se llama Neurocognitive Academy, lo buscas en Facebook. Pone los comentarios de este webinar, y si eres un paciente o un familiar que tiene ya tu propio profesional, puede sugerirle de ingresar en este grupo. Así que si está interesado o abierto a conocer o enfocar y a profundizar algo de diferente respecto a su propia profesionalidad acerca de la rehabilitación neurocognitiva, nosotros somos contentos de ampliar nuestro círculo de amistad entre profesionales que comparten la misma pasión en el estudio del cerebro y de la rehabilitación neurocognitiva. Tercera etapa, la más difícil pero también la más importante, es aquella de permitir a los pacientes de recibir la terapia neurocognitiva ya desde el primer día después del accidente cerebrovascular. Y esto se puede hacer solo institucionalizando la terapia neurocognitiva a través de una comunicación directa con los sistemas sanitarios nacionales, y así que los hospitales y las clínicas sean formadas para ofrecer esta terapia neurocognitiva. Pero aquí no está suficiente obtener buenos resultados con un paciente, y tampoco está suficiente hacer un óptimo trabajo y obtener resultados con 1 millón de pacientes. Aquí el trabajo debe ser lo de hablar el mismo idioma de la ciencia con estas instituciones, produciendo evidencias y produciendo artículos científicos sobre los resultados. Sobre esto estamos trabajando duro en los últimos meses y esperamos de darle buenas noticias en los siguientes meses. Bien, como le prometí, quiero que este webinar sea también algo de práctico para poderle darle la oportunidad de intentar unos ejercicios en casa, así que saben de lo que estamos hablando. Hemos visto anteriormente el ejercicio de reconocimiento de los dedos, ahora vamos a ver un ejercicio que es un extracto de la videoguía para la recuperación del movimiento del hombro. Y antes de todo, claro, debemos empezar ayudando al paciente a poner abajo de control la espasticidad y mejorando su percepción y representación del hombro. Ejercicio de reconocimiento de los círculos. Este es un excelente ejercicio para mejorar la funcionalidad del hombro y nuestra capacidad de organizar las informaciones espaciales mediante esta articulación que, como sabemos, es extremadamente compleja. El equipamiento. Para el ejercicio de los círculos necesitamos imprimir el archivo en PDF que encontraron en la videoguía, en el cual están representados 8 círculos que el paciente tendrá que reconocer. Ahora, estos círculos irán colocados de forma vertical, por lo tanto, si tienen a mano el plano reclinable para la recuperación del agarre, pueden emplearlo, quizá con algunas tiritas de cinta adhesiva para fijarlo al plano. Posicionamiento y agarre. El paciente se encontrará sentado con la espalda apoyada al respaldar de la silla y sostendremos la muñeca de esta forma.
Aquí debemos tratar de sostener la mano solo a través del perímetro. De hecho, debemos intentar no tocar la palma del paciente, puesto que podríamos suscitar un reflejo de cierre de la mano. Entonces, con nuestro borde lateral del índice, sostenemos las yemas de los dedos y después, abriendo la mano abajo en forma de abanico, procuraremos sostener enteramente toda la mano. Con nuestra mano derecha tomaremos el codo para tener bajo control todo el brazo de nuestro paciente. Primer nivel de calibración. Inicialmente solicitaremos el reconocimiento de 4 círculos. Tenemos sobre esta hoja 8 círculos, de los cuales 4 están marcados en rojo y tienen una numeración diferente. A continuación nosotros haremos esto. El 1, el 2, el 3 y el 4. Estos rojos, ¿está bien? Tú tienes que sentir el movimiento e intentar entender qué circunferencia dibujaste. Cuatro, muy bien. Debemos prestar atención a cómo movemos el brazo, puesto que este es un ejercicio específico para el hombro. Por lo tanto, debemos mover únicamente el hombro. No debemos realizar este tipo de movimientos con el codo, sino más bien un movimiento en donde se mueva el brazo entero. Segundo nivel de calibración. Ahora tenemos los 8 círculos a disposición. En este paso podría resultar útil hacerle sentir todos los círculos. Si la muñeca presenta rigidez, entonces en vez de tener la mano alineada con el antebrazo, podemos secundar un poco al tono, manteniendo la muñeca flexionada. ¿3? No, te haré sentir el 3. Este es el 3. 4. Era el 4, muy bien. Atención ahora. 6. Excelente. Atención ahora. 5. Te haré sentir el 5. 6. Era de nuevo el 6. Muy bien. Tercer nivel de calibración. Introducimos la anticipación. Será nuestro paciente quien nos pida qué círculo desea sentir. El 3. ¿Quieres sentir el 3? Prepárate para la sensación que podrías experimentar con el movimiento. Seremos nosotros quienes decidiremos si satisfacer o no su solicitud. Era el 3. No. Si hubiese sido el 3, habrías tenido que prepararlo de esta forma. ¿Está bien? Sentiste la diferencia que hubo con respecto al 3, ¿verdad? Sí, era más pequeño. El que yo te hice era más pequeño. Hagamos otro, vamos. ¿Escoges? 5. Y alto. Sí, era el 5. Era tu 5, muy bien. Cuarto nivel de calibración. Emplearemos a continuación la comparación con la extremidad derecha. Selecciona un círculo que desees sentir en la derecha.
El 8. El 8. Ahora te haré sentir el 8 en la derecha. Luego te pediré que transfieras la sensación para la izquierda, pensando que también en la izquierda sentirás la misma cosa. Luego nosotros decidiremos si complacer o no su petición. Movamos el tablero llevando el centro de los círculos más cerca del hombro. No me ayudes, aunque aquí logras moverlo bien. Obviamente la dirección del círculo será especular. Te lo haré sentir de nuevo. Ok. ¿Era el 7? Muy bien, era más pequeño. Recomendación: en este ejercicio traten de cerciorarse de que el movimiento del hombro no conlleve un desbalanceo de todo el tronco. Y esto fue el segundo ejercicio práctico de este webinar. Claro, no debemos pensar que con estos dos ejercicios así sencillos se pueda cambiar la situación del miembro superior. La motivación por la cual estamos compartiendo estos dos ejercicios es para darle algo de práctico para intentarlo en casa y ver la razonabilidad de lo que estamos diciendo desde el punto de vista teórico y hacer un confronto, ver la diferencia con otras terapias, otros ejercicios que están solo enfocados sobre los músculos y las articulaciones. Como hemos visto, pero en el desarrollo de nuestra telerehabilitación, la capacidad de poder ver si hay errores en la ejecución de los ejercicios fue muy importante. Y por esto hemos creado este grupo de soporte donde damos cada día asistencia a los pacientes que seguimos a distancia y correcciones a la ejecución de los ejercicios que están haciendo en casa. Y queremos darle la oportunidad también a las nuevas personas que no conocen la terapia neurocognitiva, que no conocen nosotros, no conocen nuestra asistencia, de poder evaluar lo que estamos haciendo. Así que queremos darle un acceso temporáneo al grupo de soporte que está cerrado y exclusivo por los pacientes que seguimos, pero para darle la oportunidad de subir los dos vídeos de estos dos ejercicios y darnos la oportunidad de darle asistencia y darle sugerencias y correcciones a estos dos vídeos. No sé en cuál plataforma está viendo este webinar, si en YouTube, en Facebook, Instagram o otra red social. Si quieres puedes escribir en los comentarios si están presentes tu nombre y que quiere ingresar en este grupo y nosotros te damos este acceso temporáneo. Si no, envíanos un correo o comunícanos por WhatsApp. Nuestros contactos están un poquito en cada sitio, así que puedes saber cómo contactar con nosotros. Bueno, estamos al final de esta video lección y espero que le haya gustado y sobre todo espero de haber aclarado algunos aspectos importantes sobre el tema del accidente cerebrovascular. Espero de haber respuesto a algunas preguntas frecuentes como aquella si se puede recuperar, cómo se puede recuperar, cuál es la evolución del paciente después de la lesión cerebral. Hemos visto algunas conocimientos científicas sobre el cerebro, la recuperación, la espasticidad. Hemos visto cuál fue el desarrollo de la telecomunicación que nos ha permitido de construir la telerehabilitación que hoy en día nos permite de trabajar con muchos pacientes en todo el mundo, formando pacientes, familiares y profesionales en la terapia neurocognitiva. Hemos visto también dos ejercicios muy simples y sencillos y le hemos invitado a intentarlo en casa. Así que pueden ver desde el punto de vista práctico lo que estamos diciendo desde el punto de vista teórico. Y le hemos invitado a agregarse a nuestro grupo de soporte, así que puede recibir asistencia y correcciones por nuestra parte y al tiempo también ver cómo trabajamos y evaluar nuestra asistencia a distancia. Hemos visto nuestra misión. Hemos visto muchas cosas y si tienes algunas preguntas o necesitas algunas informaciones puede contactarnos
Le invitamos a agregarse a nuestra página de Facebook porque hacemos live donde yo tengo la oportunidad de interactuar directamente en vivo con vosotros porque desafortunadamente no puedo responder personalmente a todos sus correos, a todos sus mensajes, y esto de los live en Facebook son una oportunidad muy buena que tenemos para interactuar directamente, responder a las preguntas que sean específicas por su casos. Ahora me despido dándole las gracias para haber visto esta video lección y haber tenido atención a lo que hemos dicho. Muchas gracias.